Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, a todos y a todas. Damos comienzo a esta nueva transmisión en vivo desde el Instagram de Fundación Pro Bono. Ahí de a poquito se van uniendo nuestros seguidores. Hola Andrés, Daniela, Constanza, Ivana. Qué bueno que se estén conectando. Partamos por lo primero, me presento. Yo soy Paulina Corral, abogada, trabajo en Fundación Pro Bono en el área de vinculación con el medio y organizaciones sociales. Y el día de hoy vamos a conversar con una abogada experta sobre aspectos legales de las organizaciones comunitarias. De hecho, lo voy a fijar desde ya aquí para que quienes se van conectando entiendan en el Instagram Live en el que estamos. Así que acá les voy a dejar comunitarias. Ahí está fijo el comentario, que se trata de lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de que se conecte nuestra abogada experta, quería recordarles que Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de personas en situación de vulnerabilidad, microempresarios y también organizaciones sociales. Y para ello, si es que ustedes tienen algún caso o conocen a alguien que tenga algún caso y que necesite asesoría jurídica, los invito a que puedan ingresar su solicitud de manera formal a través de nuestra página web, que es www.probono.cl. También, que es probono@probono.cl. Y también tenemos un chat online que está disponible todos los días, de lunes a jueves, en un horario de la mañana y en un horario de tarde. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias Qué por esta invitación bueno, a este muy live. bienvenida a este Instagram Live sobre organizaciones comunitarias. Gracias. Oye, Bárbara, antes de que comencemos a hablar de esta temática, estaba contándole a todos nuestros seguidores, o más bien recordando, porque yo creo que todos más o menos nos conocen, cómo pueden acercarse a la fundación en caso de que tengan alguna solicitud, alguna consulta y requieran ayuda legal. Se lo pueden hacer a través de la página web, como les comenté, o por correo electrónico y también a través de nuestras redes sociales. De hecho, este Instagram Live va a quedar guardado en esta plataforma y también en nuestro canal de YouTube, donde los van a encontrar como Fundación Pro Bono. La idea es que les pueda servir a todos acá como material de consulta y lo puedan revisar y compartir cuantas veces ustedes quieran. Y bueno, ahora ya para contextualizar un poco el tema, yo creo que ya es un hecho aceptado por todos, ¿cierto? El hecho de que las organizaciones sociales juegan un rol fundamental en el cumplimiento que tiene el Estado respecto a sus deberes, ¿ya? Contribuye al deber del Estado implementando distintas formas para poder ayudar a las personas, satisfaciendo también las necesidades sociales que existen a lo largo de todo nuestro país y obviamente a través de las distintas y diversas organizaciones que tenemos. De hecho, hoy día en Chile existen más de 320.000 organizaciones inscritas en el registro civil. Ahora, de todo ese universo de organizaciones, solamente el 20% corresponde a fundaciones y corporaciones. El 80%, o sea, la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones comunitarias. Y por eso es súper importante el tema que nos convoca el día de hoy, principalmente también porque muchas de ellas no están vigentes, ¿ya? ¿Qué significa que estén vigentes? Que tengan un directorio actualizado conforme lo determina la ley. Y es por eso que hoy día invitamos a Bárbara Bodelón. Ella es abogada asociada del estudio PPU Legal, oficina miembro de Fundación Pro Bono hace ya bastantes años. Ella es experta en derecho corporativo, así que se maneja al revés y al derecho en estas materias, así que si tienen cualquier duda los invito también o a comentar en el espacio que nos entrega la plataforma de Instagram y vamos a ir haciendo las consultas que tengan a lo largo de la conversación. Así que eso sería como a modo de contexto. Bienvenida Bárbara, gracias por aceptar nuestra invitación
Y partamos por lo más básico, ¿cierto? ¿Qué son las organizaciones comunitarias? ¿Dónde están reguladas? Un poquito, cuéntanos sobre eso. Bueno, las organizaciones comunitarias son entidades privadas que tienen personalidad jurídica gracias a la ley, que no tienen fines de lucro y que tienen por objeto representar o promover valores e intereses específicos de una comunidad en un cierto territorio comunal o en alguna agrupación de comunas. Perfecto, perfecto. Entonces, esta definición, que es un poco técnica, podríamos aterrizarla. ¿Cuáles son las características de las organizaciones comunitarias? Es decir, esos elementos que, si no existen, no hay organización comunitaria. Bueno, en primer lugar, como lo dice su nombre, son una organización. Esto quiere decir que no basta con ser una comunidad de personas, sino que tiene que existir cierta institucionalidad, que existe una estructura interna. La ley dispone ciertos órganos que tienen que estar dentro de esta estructura, con objetivos precisos, y también que existe un documento de constitución. O sea, no basta con que nosotros nos reunamos un día y con eso tenemos una organización comunitaria, sino que está un poco más regulado y es un poco más formal. Algo también muy importante es que son sin fines de lucro. Esto quiere decir que los asociados de estas organizaciones no van a recibir dividendos o dinero en el fondo por participar de estas organizaciones, y toda la plata, todos los recursos que estas organizaciones generen tienen que ser reinvertidos en la misma para poder cumplir con su objetivo. También es muy importante que tienen personalidad jurídica. Esto las hace ser una entidad en el fondo reconocida por el derecho, y eso tiene altas consecuencias jurídicas que podemos discutirlas más adelante si les quedan dudas. Y también les da esta autonomía, tanto respecto de las personas que conforman la organización, como también del Estado y de otras personas jurídicas de derecho público. También es muy importante de que para estar en estas organizaciones es completamente voluntario. Nadie va a estar obligado ya sea a participar en esta o también a efectuar aportes por estar en estas organizaciones. Súper. Y Bárbara, ¿hay alguna regulación legal en torno a este tema? ¿Dónde las trata la ley? ¿En la Constitución? ¿En alguna ley especial? ¿Todas Sí, las anteriores? Ujú. en realidad todas las anteriores, es tan importante para nuestro marco jurídico, para todo el ordenamiento, el derecho a asociarse sin permiso previo, que este es un derecho que está consagrado y reconocido por la Constitución en el artículo 19, número 15, y además de estar consagrado, está protegido también por la Constitución, porque si es que uno se ve privado, o sea, perturbado o amenazado de este derecho, se puede interponer un recurso de protección. Esto así desde la Constitución, que vendría siendo lo más amplio y lo más importante, pero también está tratado en leyes especiales como en la ley 19.418, que regula a las juntas de vecinos y a las demás organizaciones comunitarias, en la ley 20.500, en la ley 21.146 y en otras leyes especiales que en el fondo regulan los tribunales electorales. Son más específicas, digamos. Súper. Y bueno, ¿qué nos dicen todas estas leyes, Bárbara? Cuéntanos un poco eh, eh, cómo se podrían dividir o clasificar quizás las organizaciones comunitarias. A nosotros en Probono nos llevan mucho, por ejemplo, juntas de vecinos. ¿Qué podrían ser las juntas de vecinos? Bueno, efectivamente, esta ley las clasifica en dos principales grupos, que vendrían siendo las funcionales, que en el fondo es que quieren promover valores e intereses muy específicos de una comunidad, o de una comuna, como por ejemplo los clubes de adulto mayor, los clubes deportivos, centros de madre, grupos juveniles, centros culturales. Todo eso cabría dentro de la categoría de organizaciones comunitarias funcionales. Y por otro lado tenemos a las territoriales, que el principal exponente actualmente y el único que entrega la ley como ejemplo son las juntas de vecinos, que en el fondo también tienen un fin, un propósito particular, pero es más amplio porque puede ser promover
cualquier interés o cualquier derecho de los vecinos de esa comuna, en el fondo, y también poder como colaborar con el Estado y las municipalidades en torno a la comunidad que ellos forman dentro de las comunas o agrupaciones de comunas. Perfecto. ¿Y se distinguen, por ejemplo, o sea, si es que acá, por ejemplo, tienen la duda, ¿hay diferencias en la constitución de una organización comunitaria funcional de una territorial? La constitución es bastante similar entre las dos, pero existen diferencias en algunos requisitos, que, por ejemplo, respecto a las organizaciones funcionales, es mucho más simple el número de personas que se requiere como mínimo para formarla. En el caso de que se trate de una zona urbana, son 15 personas y en zonas rurales son 10 personas. Perfecto. Mientras que las juntas de vecinos es bastante más elevado el requisito de asociados mínimos. Va desde el mínimo de 50 vecinos en las comunas más chiquititas que tengan hasta 10.000 habitantes, y de ahí va subiendo a 100 vecinos en las que tengan entre 10.000 y 30.000, 150 vecinos entre 30.000 y 100.000 habitantes, y ya 200 vecinos para las comunas grandes que tengan más de 100.000 habitantes. Perfecto. O sea, el mínimo va variando un poco o sea, si son funcionales, 10 personas, 15 o 10 personas si es rural o urbana, al revés, perdón, 15 personas en zona urbana y 10 personas si es zona rural, y luego si son organizaciones territoriales, ahí va variando según la cantidad de habitantes de la comuna, ¿cierto? Claro. Desde 50 hasta 200 sería el mínimo. Exactamente. Y respecto de las otras formalidades, son bastante similares. ¿Ya? En el fondo, lo principal para constituirla sería que este grupo de personas que tienen este fin en común, que es formar esta organización, se junten en una asamblea. Esta asamblea tiene que ser celebrada ante un ministro de fe. Y este ministro de fe puede ser, ya sea un funcionario municipal designado por el alcalde, puede ser un oficial del registro civil o puede ser un notario público. Están esas tres alternativas. Perfecto. Y de esta asamblea se tiene que levantar un acta en la cual conste quiénes fueron a esta asamblea, conste cuáles van a ser los estatutos de esta organización. En los estatutos se tienen que identificar cuáles van a ser los fines, los propósitos, qué tipo de organización es de la que estamos hablando, y además tiene que elegirse en la asamblea a un directorio provisional. ¿Qué es un directorio provisional? Bueno, el directorio viene siendo el órgano administrativo de estas organizaciones, y es provisional porque va a durar hasta que se elija a un directorio definitivo, una vez que ya esté completamente constituida la organización. Entonces, se levanta esta acta y ahí quien haya sido electo como presidente de este directorio provisional tiene que ir a la Secretaría Municipal, que es una de las oficinas de cada municipalidad, y presentar tanto el acta como otros documentos que podría exigir cada municipalidad. En realidad son, no cada municipalidad, sino que dependiendo de si se hizo ante un oficial del registro civil, van a ser distintos los papeles a si se hizo frente a un notario público. Ahí hay algunas variaciones, pero principalmente son esas las formalidades. Perfecto. ¿Y hay algún plazo entre el documento donde consta esta acta constitutiva para ir a la Secretaría Municipal? ¿Tengo que ir al día siguiente? ¿O la ley establece algún otro plazo? La ley establece un plazo de 30 días desde que fue la Asamblea de Constitución. Y Perfecto. en el fondo este plazo también es el que va a tener después el secretario municipal para revisar los antecedentes y decir, ok, estamos listos, acá estamos cumpliendo todos los requisitos que exige la ley, doy por aprobada la constitución de esa organización, o podría decirle al presidente, oiga, ¿sabe qué? Me falta este antecedente o no se cumplió con esta formalidad, por favor, subsane esta objeción, y para eso va a haber un plazo de 60 días desde que el secretario municipal notifique al presidente del directorio provisorio. Perfecto, ya. Y va a haber una pregunta, ¿es necesario que para el acta constitutiva intervenga algún abogado?
si una organización se quiere conformar como junta de vecinos, ¿es necesario o no es necesario? O quizás lo exige o no lo exige la ley, pero quizás ¿cuál es tu recomendación? No, no lo exige la ley. Obviamente los abogados siempre pueden ser una guía muy útil para poder cumplir con las formalidades porque quizás para ellos es más fácil entender los requisitos que exige la ley para constituirse, pero no es un requisito. Ya, perfecto. Bueno, eso también es súper importante, que si bien la ley no exige que un abogado redacte, por así decirlo, el acta constitutiva, y pueden hacerlo ustedes mismos, sí es bueno asesorarse por algún abogado, por lo menos para que los oriente o incluso para que intervenga y los ayude con esa redacción. Y de hecho en Fundación Pro Bono hacemos ese tipo de trámites para que no duden en contactarnos si es que así lo necesitan. Y otra pregunta, Bárbara. ¿Quiénes pueden ser miembros de una organización comunitaria? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, acá varía un poco entre las organizaciones funcionales y las organizaciones territoriales en cuanto al mínimo de edad, porque en las funcionales mínimo se requiere tener 15 años, en las juntas de vecinos mínimo 14 años, y en ambos casos se requiere tener domicilio en la comuna respectiva o la unidad vecinal respectiva de la que se trate. Perfecto, perfecto. Y Bárbara, ¿qué pasa después de que qué pasa cuáles son los trámites después de que desde que la municipalidad dice, ok, estamos listos? Bueno, una vez de que la municipalidad dice, ok, estamos listos, la organización comunitaria pasa a tener personalidad jurídica y tiene que empezar a funcionar. Lo primero que va a tener que hacer es una asamblea de socios de esta organización comunitaria, cuyo fin sea elegir al directorio definitivo. El, el directorio definitivo va a ser el que va a llevar la administración, en el fondo, como del día a día de esta organización, y va a estar a cargo de la representación de la organización y en el fondo de tomar todas estas decisiones. Y para ello se requiere un mínimo de 3 directores, aunque los estatutos pueden establecer un mayor número, pero mínimo tienen que haber 3 y mínimo tiene que existir el cargo de presidente, secretario y tesorero. Podría los estatutos decir que además va a haber no sé, un fiscal, que va a haber, ahí cabe para toda la imaginación, pero esos son los mínimos con los que tiene que contar toda organización. Perfecto. O sea, existe un órgano de administración que es un directorio, ¿cierto? Y que tiene al menos 3 cargos fijos, sin perjuicio que la organización puede decir que el directorio va a estar compuesto por 7 miembros, por ejemplo, ¿cierto? Y además del Claro, directorio está la asamblea de los socios, de aquellos quienes constituyeron esta organización comunitaria, ¿o no? exactamente. ¿Y Exactamente. quiénes son los socios? O si nos puedes comentar un poco de la asamblea. Bueno, esta asamblea es bastante similar a lo que sería en una sociedad, una junta como de los accionistas, por así decirlo, y también se divide de la misma forma. Existe la asamblea ordinaria y existe la asamblea extraordinaria. Y la diferencia entre estas dos es un poco las materias que se pueden tratar en cada una, la periodicidad y también la forma en cómo se citan estas asambleas. Porque si es que se trata de una asamblea ordinaria, yo en la citación no es necesario que diga, oigan, en esta asamblea nosotros vamos a tratar si es que vamos a elegir el nuevo directorio o aprobar el estado de cuentas. No es necesario porque se entiende por ser una asamblea ordinaria que esos son los temas que ahí se tratan. En cambio, en las extraordinarias es necesario que la citación se diga expresamente que se va a discutir en esa asamblea. O sea, si, por ejemplo, la decisión va a ser que la organización comunitaria quiere comprarse un terreno para hacer una cancha de fútbol, eso tiene que ir en la citación para que esta asamblea tenga validez y todos los acuerdos que se lleguen a esa asamblea tengan validez. Perfecto. O sea, yo no puedo citar al resto de los miembros sin decir cuál es el motivo o la materia de la que vamos a tratar en esta asamblea extraordinaria. Claro. Y ahí, como decías tú, Paulina, antes, por eso es muy importante a veces la asesoría con un experto legal, porque
Mientras más regulado esté en los estatutos todas las formalidades de cómo se va a citar, de cuáles van a ser los plazos, etcétera, es mejor a futuro para evitar cualquier problema. Porque muchas veces, por ignorancia, uno no regula este tipo de cosas y en el momento de los que hubo, ahí se generan los problemas. Entonces, un estatuto que esté bien completo y diga, para una asamblea extraordinaria va a haber que mandar un mail, por ejemplo, a todos los que estén en el registro de socios con una anticipación mínima de 3 días. Todo eso en el fondo que quede en los estatutos es mucho mejor a que quede como en el aire y que esté regulado supletoriamente en la ley, porque en la práctica igual la gente no va mucho a leer la Mm. ley o no se instruye con respecto a cuál es la regla que aplica. Sí, es que es súper importante lo que tú estás comentando, Álvara, porque pasa mucho también que algunas secretarías municipales tienen formatos, por así decirlo, formatos tipos de este tipo de acta, y muchas veces, por ejemplo, lo que hemos visto es que las citaciones se hacen por carta certificada. Sí, son muy Y eso pavos. a la larga es súper engorroso, entonces quizás, y un buen consejo el que tú estás dando, y así pueden haber muchos otros de cosas que se pueden ir reemplazando y que al final a la larga hagan que esta cuestión sea un poco más fácil de llevar y no más difícil, porque ya citar a todos los miembros resulta ser un cacho, por así decirlo. Totalmente. Y también lo mismo que desde la pandemia ya se instauró es poder sesionar al mismo tiempo que presencialmente, que los que puedan se conecten, por ejemplo, por Zoom o por vías telemáticas. Eso también puede dejarse en los estatutos y mientras esté, uno se ahorra después esos problemas frente al secretario municipal o frente a otros miembros que podrían después reclamar. Perfecto, sí, súper, muy, muy buena recomendación. Bárbara, y sobre todo de la que están preguntando acá, sobre todo a propósito de la asamblea, ¿quiénes pueden ser socios de la organización comunitaria? ¿Son solo son considerados socios aquellos que van, que se juntaron ese día y después llevaron el acta, o uno puede adquirir la calidad de socio después y reunirse en estas asambleas? Puede adquirirse después y para ello, en el fondo, hay que solicitarlo, cumplir con los requisitos, o sea, minoría de edad, o sea, los requisitos de edad, de residir donde esté constituida esta organización, y uno pasa a estar inscrito en el registro de los asociados. Y a partir de eso se entiende que uno es parte de esa organización. Perfecto. O sea, igual es importante llevar un libro de socios, ¿cierto? Un libro vigente, así porque también pueden, así como entran, pueden salir, Sí, incluso. es importantísimo y de hecho es un requisito para, o sea, un requisito legal para las elecciones del directorio. También hay una periodicidad que establece la ley en que hay que presentar estos registros actualizados a la Secretaría Municipal. Así que ese libro es el de los más importantes en el fondo de tener actualizado y llevarlo en todas las organizaciones. También, como mencionaba, cuando viene un proceso eleccionario de la directiva, la comisión electoral, que también es un órgano que les podemos explicar después de qué se trata, va a tener que hacer un padrón de quiénes son las personas que integran esta organización, todos los asociados, y este padrón sirve tanto para poder votar como también para poder postularse como candidato a algún cargo ejecutivo, directivo de la organización. Perfecto, perfecto. Entonces, están por un lado las asambleas, ¿cierto? Y que se pueden llevar a cabo de manera ordinaria o extraordinaria, donde ahí se juntan los socios de esta organización comunitaria. Y en paralelo hay otro órgano que es el directorio, ¿cierto? Es un órgano distinto que tiene otras funciones. Sí, ¿Nos puedes contar un poquito del directorio como órgano administrador en una organización comunitaria y que sería lo mismo tanto para las territoriales como para las funcionales? por supuesto. Bueno, como hemos mencionado antes, generalmente rigen los estatutos siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley como mínimo. Entonces va a ser los estatutos de cada organización la que va a establecer cuántos directores tienen que haber. Pero como mínimo tienen que haber 3 titulares y 3 suplentes. Además de eso, la duración como de cuánto van a durar en el cargo estos directores es de 3 años, si es que los estatutos no establecen algo distinto, y pueden ser reelegidos en el cargo. También antes Perfecto. hablábamos de cuáles son los cargos que tienen que haber sí o sí en el directorio, y la ley establece hartos requisitos para poder ser director, que no son tan difíciles Ya. de cumplir, Ah, pero ya. es importante
tenerlo en cuenta. Son A ver, más requisitos que los que se requiere para ser socio. O sea, alguien que es asociado podría no cumplir los requisitos para poder ser director. perfecto. Y estos son, en primer lugar, ser mayor de edad, o sea, tener más de 18 años, estar avecindado por más de 3 años en el país, Ya. también no estar cumpliendo ninguna pena por un delito que merezca pena aflictiva, también tener al menos un año de afiliación en la organización, que este es un requisito que obviamente aplicaría solo para los directorios definitivos, porque el provisorio, que es este que se establece al momento de la constitución, no tiene este requisito ya que nadie lleva afiliado nada de Claro, tiempo. ningún tiempo, si se acaban de constituir, perfecto. Claro, y muy importante es que hay algunas incompatibilidades con cargos públicos y también con algunos cargos de representación popular. Por ejemplo, el alcalde de una municipalidad no puede ser parte del directorio de una organización comunitaria de esa municipalidad, ni tampoco algunos funcionarios públicos que ejerzan un cargo de jefatura en esa municipalidad. En esos casos existiría una incompatibilidad y no podrían ser parte de este directorio. Perfecto. Y este directorio, que también nos ha pasado, ¿se puede modificar? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué nos dice la ley sobre eso? Bueno, es bastante recurrente que se modifiquen los directorios. Nosotros como oficina nos toca harto ayudar a la Fundación Pro Bono con renovaciones del directorio y esto puede ser, ya sea porque transcurrió el plazo de los establecidos en los estatutos o de 3 años y hay que renovarlo y puede ser que se reelijan a las mismas personas como no. También puede ser que alguno de estos directores por ese motivo renuncie. También puede haber una inhabilidad sobreviniente, o sea, alguien que sí podía ser director, Ahora fue no, el alcalde. claro, lo nombran alcalde o tiene un cargo como funcionario público. En ese caso también tendría que presentar su renuncia por tener esta inhabilidad. También la asamblea podría censurar a este director porque considera de que no está, o sea, hay ciertos motivos establecidos en la ley, hay algunos bastante evidentes, que es como por ejemplo transgredir la ley o faltar a la probidad de la organización, y en ese caso también pueden los miembros de la asamblea destituirlo. Y bueno, también, no sé, otras causales de inhabilidad podría ser perder la calidad de afiliado en la organización o cometer un delito y me voy preso, tampoco puedo seguir siendo director. En todos esos Perfecto. casos habría que proceder a una Modificar. reestructuración del directorio, claro. Y en la práctica, ¿cómo se da esa reestructuración? Si es que el directorio, estoy pensando en todos los casos, desde que todos los que están en el directorio quieren seguir un nuevo periodo, se tiene que levantar un acta, se junta la asamblea, se junta el directorio. ¿Cómo es el papeleo en la práctica para los que están conectados aquí? Puedan entender cómo funciona en los hechos. Bueno, acá hay dos casos. Si es que, por ejemplo, se cumplió el plazo y en el fondo todo el directorio caducó, por así decirlo, el procedimiento que habrá que seguir es el de una elección, que está bastante reglada por la ley. Mientras que Perfecto. si hay algún director en particular que renuncia, no se va a renovar todo el directorio, sino que va a pasar a reemplazar al director faltante los directores suplentes, que antes mencionábamos que la ley establece un mínimo tanto de directores titulares como de directores suplentes. Y efectivamente, Paulina, hay que dejar constancia de estos cambios en un libro de actas del directorio y una vez que se deja constancia acá, también hay que comunicar esto al secretario municipal y a la asamblea de socios. Perfecto. Y el secretario, ¿por qué es importante el dar aviso a la Secretaría Municipal, Bárbara? ¿Tiene que Es ver? muy importante. No, No, perdona, dale. es que es como quizás porque comunica con el registro civil y para efectos del certificado de vigencia de directorio, o hay que ir al registro civil, eso nos preguntan mucho. Sí, porque
uno suele pensar como el registro de personas jurídicas sin fines de lucro lo lleva el registro civil. Generalmente muchos se dirigen primero al registro civil, pero no es ese lugar donde ir directamente, sino que es la Secretaría Municipal la que va a mediar esta comunicación entre, en el fondo, registro civil y la organización. Porque el registro civil no hace un filtro de que la organización esté cumpliendo con los requisitos legales, de que se haya cumplido la formalidad del acta, que haya procedido, por ejemplo, la destitución del directorio o del director. Todo eso lo hace la Secretaría Municipal, que en el fondo es la capacitada y conoce bien la ley. Revisa Entonces, por eso, si es que está ok o no, si está ajustado a derecho o no, y claro, según eso le según comunica al registro esto, civil. le comunica al registro civil para poder actualizar los registros y que ellos tengan al día también para poder pedir certificados de vigencia. Perfecto. Y en los certificados de vigencia entonces se piden directamente, eso sí, ante el registro civil, no en la municipalidad, ¿cierto? Sí y no. Ah, ya. La regla general es que se piden ante el registro civil, al menos los certificados de vigencia definitivos. Pero existe un certificado de vigencia provisorio y ese se pide ante la Secretaría Municipal, precisamente porque la Secretaría Municipal todavía no le ha pasado esta información al registro civil, porque puede haber una serie de cosas en curso que todavía no son definitivas. Entonces, en esos casos, cuando por ejemplo se necesita con urgencia porque está ahí postulando a un fondo común o qué sé yo, fondos concursales, necesitáis el certificado sí o sí y no lo tiene el registro civil, se puede pedir este certificado provisorio a la Secretaría Municipal. Y, Buenísimo. y este en el fondo también se puede pedir que se renueve si es que todavía no está disponible en el registro civil. Buenísimo, súper claro. Oye, Bárbara, y bueno, entonces habíamos visto distintos órganos, las asambleas por un lado, ahora revisamos lo del directorio, y habíamos hablado anteriormente, o lo enunciamos simplemente, eh, la comisión electoral, o más bien entremos al proceso electoral de las directivas en las organizaciones comunitarias. Y también acá nos preguntan si es que es lo mismo en los casos de las territoriales de las funcionales. En ambas es bastante similar, por eso voy a tratarlas como una sola, porque básicamente las reglas son las mismas. Y la comisión electoral va a ser también un órgano de las organizaciones comunitarias que va a estar a cargo de liderar el proceso de las elecciones, así como de darles publicidad y cerciorarse de que se cumplan con todas las formalidades y requisitos establecidos para su validez. Y estas Perfecto. comisiones electorales son un órgano que no son permanentes en las organizaciones, sino que se constituyen por un plazo aproximadamente como de 3 meses. Se constituyen siempre, o debieran constituirse, 2 meses antes de que se tenga que, en el fondo, vivir un proceso eleccionario del directorio. ¿Y por qué 2 meses antes? Porque antes de la elección ellos ya empiezan a llevar a cabo el proceso. Y este proceso es bien reglado, bien formalista. En el fondo tienen que fijar cuál va a ser el día y la fecha. Fijado eso, se lo tienen que comunicar a la Secretaría Municipal y la Secretaría Municipal va a publicar esta fecha de las elecciones en la página web de la municipalidad, cosa de darle la mayor publicidad posible a este proceso Sí. electoral. Bueno, además, como comentábamos antes, muy importante los registros, va a formar el padrón electoral de todos los que pueden participar en la elección, ya sea votando o como candidatos, van a recibir las candidaturas, revisar que quienes se estén postulando como candidatos reúnan todos los requisitos para ello, y en el fondo todas esas formalidades previas al día de la elección. Bueno, Y llegamos me imagino al... que después siguen, o el día de las elecciones terminan la pega, la comisión electoral. No, el día de las elecciones, bueno, ellos llevan la elección y post elección ellos tienen que levantar un acta de cómo fue el proceso, de quiénes se postularon, de quiénes votaron, etcétera.
y también con los resultados, una vez que se cuentan los votos, quién salió, quién obtuvo la primera mayoría, la segunda y así. Y esto es importante también porque muchas veces como cuando entran los directores suplentes, el reemplazo va a ser por orden de votación, o quien asuma como presidente también va a ser el que obtuvo mayor cantidad de votos. Entonces, todo eso queda registrado en un acta que la Comisión Electoral tiene que presentar ante la Secretaría Municipal. Perfecto, súper claro. Y preguntan acá, eh, tú habías dicho que eran 3 miembros, pero para formar parte de la comisión electoral, ¿hay que ser socio o miembro de la organización comunitaria? Sí, hay que ser miembro, pero no se puede ser a la vez director, ya sea Claro, en el cargo o que me voy a postular para ser director. claro. Lo más, lo más imparcial posible, obviamente. Claro. Y esta comisión, estos 3 miembros, hacen todo este trabajo y si se demoran o no se demoran, ¿cuánto tiempo están en sus funciones en el fondo? ¿Cuánto dura la comisión electoral? Bueno, más o menos es como un mes, porque en el fondo la Secretaría, o sea, ese es como el plazo que existe para que se pueda presentar reclamos. Y en el caso, en el A fondo, a la comisión electoral, porque el proceso, por ejemplo, tuvo algún vicio o algo así. claro, o sea, se lo van a presentar en realidad las reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional, Ya, pero obviamente también participa la Comisión Electoral porque es la que tiene los antecedentes y en el fondo ha mediado este proceso. Entonces, cumple una participación durante ese proceso si es que hay reclamaciones frente a estos tribunales electorales. perfecto. O sea, en caso, ahí serían 3 meses. O sea, un mes aprox y 3 meses si es que existieran reclamaciones, por ejemplo. O sea, no, más o menos son como, es como un mes posterior si es que existen reclamaciones y sí, es como un mes más o menos. Ya. Y la reclamación siempre es ante el tribunal regional, no ante la misma comisión. No, no es ante la misma comisión. No tiene que ser el ¿Cómo funciona ese reclamo? ¿En qué consiste? bueno, si es que en el fondo yo tengo algún reclamo, tengo que ir ante la Secretaría Municipal y decir como, Olgan, quiero reclamar, estoy dentro de plazo, y este proceso luego se interpone frente al Tribunal Electoral Regional. Y Perfecto. lo que va a hacer este tribunal es verificar tanto que la Comisión Electoral haya seguido todas las formalidades que establece la ley, como también, no sé, que no haya habido ningún vicio, falta de publicidad, etcétera, en todo este proceso. Y Perfecto. si yo no estoy de acuerdo como con los resultados de este tribunal, también tengo, bueno, ahí se podría extender un poco más lo que decías tú. Ahí sí tengo un plazo en que yo puedo presentar un recurso frente a este mismo tribunal, que lo falla el mismo tribunal en una segunda instancia, digamos. Perfecto. Súper claro, Bárbara. A todos los que se mantienen conectados y los que se han ido conectando, estamos hablando sobre los aspectos legales de las organizaciones comunitarias, que como vimos pueden ser territoriales eh, o, o funcionales, ¿cierto? Y hemos repasado algunos órganos de la administración, como los del directorio, u otro órgano también que es muy típico en estas organizaciones, que son las asambleas de socios. eh, También la famosa comisión electoral que tiene que ver con las elecciones de nuevos cargos. Y, Bárbara, nos preguntan mucho, y bueno, no solamente a nivel de organización comunitaria, sino que fundación y corporación. Eh, el tema de los estatutos. Vimos, ¿cierto?, que los estatutos son esta como carta Gantt, esta hoja de ruta a seguir por la cual donde nace la organización. Ese documento tan importante después se puede cambiar, cómo se hace, cómo es en la práctica, en el caso de las organizaciones comunitarias. Por supuesto que este documento se puede cambiar, como la mayoría de las cosas hoy en día, hasta la Constitución estamos Claro, intentando cambiar. nada está escrito en piedra. Exactamente. Todo va variando, las organizaciones también, entonces es lógico que se puedan reformar los estatutos. Muchas veces perfeccionar, qué pasa cuando uno usa estas actas modelo, después se da dando cuenta que dependiendo, al final,
cada organización es distinta y no hay como o sea, lo mejor es tener un traje a la medida. Entonces pasa con estas actas que son formato tipo, que normalmente muy pronto se genera esta necesidad de reformarla. Y para eso se va a tener que citar a una asamblea extraordinaria en la que en la citación se establezca cuál va a ser la reforma. O sea, si se quiere, por ejemplo, aumentar el número de directores o establecer la obligación de que todos los socios van a tener que pagar una semestralidad de X para poder desarrollar el objeto de la organización, ese tiene que ir en la citación. Y una vez que en el fondo se reúna la asamblea, que tiene que tener un quórum suficiente para que se pueda constituir legalmente la asamblea, generalmente, y esto también va a depender de los estatutos, tiene que estar una mayoría de los miembros. O sea, si es que tengo 100 miembros, que por lo menos hayan 51. Por eso digo es la regla general, pero puede variar dependiendo de la materia, de lo que digan los estatutos. Y también la regla general es que cuando se sometan a votación las modificaciones, se requiera de la mayoría absoluta de los miembros para aprobarla. Por supuesto, de esto se tiene que levantar un acta, al igual que como cuando se hace la Constitución, y también esta tiene que presentarse ante la Secretaría Municipal para que se apruebe los estatutos reformados. Entonces yo tengo que ir ante el secretario municipal con los estatutos actuales o los anteriores, digamos, la reforma, y presentar ambas para que me den el ok de que cumplimos con todos los requisitos, cosa en el fondo, que se entienda que efectivamente se reformaron. Si no se cumplen los requisitos, lo mismo. El secretario municipal le comunica a la organización que hay algo que corregir, hay un plazo para corregirlo, que es de 30 días contados desde que se notifica al presidente de la organización, y obviamente si se subsana, se entendería que se reformó los estatutos, si no, quedaría totalmente sin efecto, como que siguen siendo los mismos estatutos antiguos. Perfecto, o sea, habría que estar ahí también atentos a, nosotros hemos tenido como situaciones distintas entre un municipio y otro, entonces ahí también estar muy atentos al resultado, por así decirlo, del proceso en Secretaría Municipal sobre la modificación de los estatutos. Totalmente, y eso, lo extra legal en el fondo, que las municipalidades son demasiado distintas en sus criterios y en su rigurosidad. Por lo mismo, no hay que guiarse por lo que la experiencia previa que yo tuve con una municipalidad, en otra puede ser un mundo de diferencia en cuanto a la rigurosidad. Por ejemplo, no sé, que en una te revisen efectivamente la lista de asistencia, que todos hayan firmado. Quizás en otra no te pidieron el papel, pero como hay que tratar de ser siempre lo más ordenados posibles porque existe esta diferencia de criterio. Y Para ser un también, poco una municipalidad relajada, por así decirlo, no hay que confiar tanto y ser lo más riguroso y ordenado posible porque eso podría incluso variar dependiendo del funcionario o de la municipalidad. completamente, y en el fondo después para no meterse en problemas con la municipalidad, que puede ser algo larguísimo, la recomendación es siempre estar ahí como con el checklist de cumplir y con todas las formalidades, cosa de no tener ningún problema cuando uno presenta los papeles. Y también lo que es importante es respecto de los plazos, porque también hay como diferencias de criterio. En teoría, si es que en 30 días no dice nada el secretario municipal, debiera entenderse como que está ok, y uno podría alegar eso, pero también en algunas municipalidades son más reacios como a ese silencio de parte de ellos. Entonces, bueno, eso son cosas que uno ve en la práctica. Perfecto, perfecto. Bárbara, y a propósito de modificación, así como se pueden modificar los estatutos, cambiar esta hoja de ruta, también me imagino que se puede disolver la organización. Si nos puedes contar un poco de ese proceso, qué es lo que hay que hacer, tienen que estar todos de acuerdo, algunos, qué documento hay que presentar, dónde hay que ir. Bueno, va a depender un poco de la causal de disolución,
cuál va a ser el procedimiento o los requisitos, pero en términos generales, los estatutos pueden contemplar causales de disolución específicas. Obviamente, si es que se cumple una de esas causales, se entendería que se va a disolver la organización. También puede ser porque dejó de cumplirse algunos de los requisitos que la ley establece para que se constituyan estas organizaciones. Por ejemplo, que disminuya el número de integrantes a un número o un porcentaje inferior al que se requiere durante un lapso superior a 6 meses. Ahora, no significa que Está muy solicitada. Perdón, aquí me llaman y me llaman. No te preocupes. No significa que pasen los 6 meses y desaparece, no. Obviamente, alguien que esté interesado en que se disuelva y que se dé cuenta de esta situación, tiene que informarlo a la organización y ahí se seguirá el procedimiento correspondiente, pero no es como que de pleno derecho pasan a dejar de tener personalidad jurídica. También, obviamente, podrían acordarlo los miembros de la organización, pero para esto necesitarían, obviamente, votarlo por una mayoría absoluta. Perfecto, perfecto. Y, Bárbara, acá tengo una pregunta, me hacen preguntas por interno también. Les recuerdo a todos ustedes que pueden dejar sus comentarios, sus consultas en este mismo Instagram Live, donde hay una barrita aquí que dice comentar. Me preguntan por las uniones comunales. No sé si tú nos podrías comentar un poco de eso, qué es lo que, de partida, desde qué es lo que son y cómo funcionan. Mira, las uniones comunales, que están tratadas así en la ley, van a ser un conjunto, ya sea de organizaciones comunitarias funcionales o de organizaciones comunitarias territoriales. O sea, pueden ser varias juntas de vecinos o varias, no sé, clubes deportivos que se reúnen porque tienen objetivos comunes y ellos ven, obviamente, beneficios en poder actuar en conjunto para poder lograr sus objetivos. Existen ciertas formalidades que hay que seguir para poder convertirse en una unión comunal, así como también ciertos requisitos. Bueno, en primer lugar, obviamente tienen que haber más de una organización interesada, porque por algo es una comunidad, y tiene que solicitarse esta unión ante el alcalde de la comuna respectiva, por cualquiera de estas. En el fondo, una petición formal. Y se hace, me imagino, esa solicitud, ¿cierto? ¿Ah? Esa es en el fondo es como una carta dirigida al alcalde. Claro. Una carta dirigida al alcalde con esta solicitud de formar esta unión comunal. Y hecho esto, el alcalde va a tener que convocar a una asamblea dentro de los 30 días siguientes de recibida esta petición. Y en esta asamblea tienen que concurrir representantes, por lo menos, de un 20% de las organizaciones funcionales que existan en la comuna respectiva, y en ellas se tiene que votar si quieren o no constituir una de estas uniones. Si es que se aprueba su constitución, también tienen que elegir un directorio, como si fueran, en el fondo, una organización aparte, y este directorio tiene un mínimo mayor al de las organizaciones individuales, porque necesita más representatividad considerando de que son más los integrantes. En este caso tienen que ser mínimo 5 los directores que participen. Perfecto. Interesante lo de las uniones comunales. Bárbara, y acá también otra pregunta, vamos súper bien con el tiempo, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Qué buen live, comentan acá. Me preguntan sobre, y este fue un tema también que surgió a propósito de una actividad que hicimos de manera presencial en el edificio Colunga hace 2 semanas, donde nosotros tenemos de hecho un manual de organizaciones comunitarias, así que desde ya los invito a todos a descargar ese manual, está disponible en nuestra web, y también se hizo una exposición
así que también pueden ver esa exposición con otras dos abogadas, no en la oficina de Bárbara, pero de otro estudio que también es miembro de Fundación Pro Bono. Y ahí surgió, y acá me están preguntando lo mismo para que te lo plantee a ti, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si es que esta ley se aplica en el caso de las organizaciones comunitarias. Esta ley sí se aplica en caso de las organizaciones comunitarias. En el fondo, la ley aplica a todas las personas jurídicas y, como conversábamos en un principio, ya sea tanto las organizaciones comunitarias como las unidades comunales, cuando se constituyen válidamente, se les otorga personalidad jurídica, que en el fondo hace que la responsabilidad penal se separe de la persona jurídica propiamente tal con los integrantes de estas organizaciones. Es muy interesante este tema, sobre todo por la nueva ley de delitos económicos que amplía mucho el catálogo, pero obviamente en el fondo acá como existe y va a existir con la implementación de esta nueva ley, mucho mayor riesgo para los directores como representantes legales de estas organizaciones. Por lo tanto, es muy importante que estos actúen dentro del marco legal, que si no están de acuerdo con alguna decisión que se está adoptando, que dejen constancia de esto en las sesiones y en las actas, porque después esa va a ser la forma en la que ellos van a poder, en el fondo, salvaguardarse de que a ellos también les aplique esta responsabilidad frente a estos delitos, que pueden ser de índole económico, como también pueden ser medioambientales, en algunos casos, que quedan comprendidos dentro de esta ley. Y en algunos casos penales también puede ser como por faltar a la probidad, en el fondo no pública, porque no son funcionarios públicos, pero sí por estafa. También tienen un componente económico, pero al final ellos están administrando fondos que no son de ellos. Entonces, todo el tema como de malversación de fondos también, no desde la perspectiva pública, pero sí desde el ámbito privado, sí puede aplicar también. Está relacionado. Por eso es muy importante que todos aquellos tengan sus organizaciones comunitarias ya constituidas, se preocupen de llevar las actas, esté el libro de actas de directorio al día, sean detallistas, por así decirlo, en esas actas, puedan plasmar lo mejor posible si es que hay alguna discusión, si un director está a favor o en contra, lo que decía Bárbara, porque esa también es la única manera de después poder resguardarse si es que alguien los viene a cuestionar, por ejemplo, y sobre todo hoy día como están las cosas por la contingencia nacional, digamos. Entonces es súper bueno que se puedan cuidar un poco como organización, llevando cumpliendo con todas estas formalidades legales y que de verdad existan en papeles físicos, que no sea Sí. solamente reuniones como Y sobre así. todo también el uso como de los fondos de estas organizaciones, porque generalmente los delitos se cometen ahí y también muchas veces hay desorden. Entonces, además de las actas de directorio, ojalá sí se puede tener a alguien que esté encargado como de llevar la parte contable de la organización y que también tenga ordenados los libros de las platas que entran, las platas que salen, en qué se gasta cada cosa. Eso es muy importante para prevenir después, prevenir y evitar en el fondo que no se usen los recursos para lo que tienen que usarse. Completamente de acuerdo. Oye, Bárbara, bueno, muchas gracias por esta conversación. Estoy revisando acá si es que hay alguna otra pregunta. Nada, ninguna pregunta. Fuiste lo más clara que hay, aparte de las que ya se hicieron. Así que un millón de gracias, muy claro todo. Hasta yo aprendí sobre las unidades comunales, de hecho, de ahí aprendí harto. No, muchas gracias, Paulina, por la iniciativa de la Fundación. Siempre son buenos estos live, ya sea para verlo en vivo o después para consultar dudas que puedan quedar. Así que gracias por la oportunidad. Y yo también aprendí, no soy, bueno, conozco estos temas porque veo cosas corporativas en el día a día, pero siempre es bueno repasar la ley, fijarse en esas cositas. Así que muchas gracias. De Y, todas maneras, ya
eres una experta, así que en cualquier momento después va a salir alguna duda de esto y te la vamos a asignar a ti para que la resuelvas. Me encanta. Buenísimo. Te pasaste, Bárbara. Muchas gracias. No, Nos estamos viendo. que estén bien. Y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Acuérdense que este live va a quedar guardado y lo van a poder revisar cuantas veces quieran, ¿ya? Así que estén atentos a nuestras redes sociales para una próxima transmisión. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.